Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este seminario. Em, Mientras se van conectando más personas, tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista invitado, a Diego. Les voy a contar un poco más de Diego. Entonces, Diego Quesada es ingeniero mecánico con maestría en ingeniería biomédica y doctorado en biomecánica, así como en ciencia y tecnología en materiales. Diego ha desarrollado investigaciones en mecanobiología en Zaragoza, España, en Copenhague, Francia y en Bogotá, consolidando una trayectoria en la que convergen la ingeniería, la biología y la salud. Su trabajo integra modelación matemática, simulación computacional y desarrollo experimental para abordar problemas en mecanobiología. Ha trabajado en modelamiento mediante el método de elementos finitos, modelado multiescala, reconstrucción basada en imágenes y diseño de sistemas experimentales para el estudio de tejidos biológicos y biomateriales. Hoy busca dar continuidad a esta línea de investigación en Colombia con el propósito de impulsar aplicaciones que aporten al sector salud y generen valor para la industria. Entonces, para nosotros es un gusto tenerte, Diego. Bienvenido nuevamente y adelante. Y aprovecho para contar un poco, pues, la dinámica del seminario. La idea es que eh, ustedes como público puedan participar. Entonces, al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas para que puedan ser resueltas en vivo por Diego. Así que es un gusto tenerlos y adelante, Diego. Juan José, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos y todas que nos ven de forma virtual. Bueno, he preparado esta charla titulada El modelado basado en imágenes al gemelo digital, principalmente con aplicaciones de la modelación matemática orientada hacia biomecánica e ingeniería de tejidos. Entonces, bueno, he preparado esta charla de tal forma que pues acá, he preparado esta charla de tal forma que no sea muy en detalle, digamos, en temas, voy a presentar unos temas que desarrollé durante mi tesis de maestría y de doctorado. No voy a entrar muy en el detalle, en minucias. Lo que me interesa es llegar a la mayor cantidad de gente posible y hacer unos puntos, especialmente en la utilización de modelos matemáticos y gemelos digitales, además de otras aplicaciones que son tendencia hoy en día en investigación, especialmente en investigación biomédica. Entonces, bueno, un poco de mí, ya Juan José les contó un poco. Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, hice mi máster en biomédica ahí mismo y luego hice un doctorado en cotutela entre la Université de Tecnología de Compiègne en Francia y la Universidad Nacional de Colombia. Allá duré 3 años más o menos en Compiègne, en Francia, eh, con el laboratorio de biomecánica y bioingeniería, particularmente con el equipo CITUMOST, que es de caracterización y modelización personalizada del sistema musculoesquelético. Estuve 3 años allá y trabajé conjuntamente pues, con el grupo de modelado y métodos numéricos aquí en Ingeniería en Bogotá. Entonces, gran parte del trabajo que les mostraré hoy hace parte de un trabajo que he hecho acá y también posteriormente. Adicionalmente, en la industria pues he trabajado principalmente en el área de modelación matemática, en simulaciones en el área de defensa, de diseño y bueno, pero digamos que mi fuerte sigue siendo en investigación, a lo que más me he dedicado. Actualmente, hace unos pocos meses empecé como profesor titular en la Universidad de Fundación Los Libertadores, como profe titular, y pues bueno, eh, acompaño, digamos, en la parte del programa de ingeniería mecánica. Entonces, en esta presentación voy a comenzar primero por una introducción, la motivación para acercarme a los gemelos digitales de la modelación matemática, algunas definiciones importantes en esta charla. Luego empezaré con el modelado biomecánico con enfoques primero in silico y reportaré 2 casos de estudio en los cuales he trabajado, principalmente el remodelamiento óseo y el crecimiento endocondral. Ya les hablaré un poco más de qué es eso.
Posteriormente hablaré de gemelos digitales aplicados a un ejemplo para la fabricación de scaffolds de regeneración ósea. Y luego hablaré de algunas investigaciones in vitro que he hecho usando organ on chip para analizar el crecimiento endocondral y cómo me he aplicado, cómo me he em, beneficiado de un approach mixto in silico e in vitro. Y luego hablaré de unas perspectivas de trabajo interdisciplinario y digamos que temas importantes hoy en día en biomecánica. Bueno, entonces lo que motiva el uso de modelos matemáticos en biomecánica ha sido una creciente adopción de estos modelos en la parte clínica. Solamente para darles una estadística, eh, el consorcio de dispositivos médicos e innovación y la FDA sostuvieron un simposio a inicios de este año donde me llamó la atención una estadística que reportaron que es que el 65,7% de los expertos acordaron que el uso del modelamiento matemático puede acelerar el desarrollo de dispositivos médicos, desde la concepción hasta el mercado. Además de eso, la FDA ya ha postulado, la Food Drug Administration ha postulado una serie de guías o guidelines que me permiten evaluar desde un punto de vista más objetivo con normas qué tan fiable es un modelo matemático. ¿Listo? Todo esto aplicado, pues, obviamente, a la parte biomédica. Además de eso, pues, tenemos una creciente eh, afección en cuanto a las patologías de musculoesqueléticas en el mundo. De acuerdo a la OMS, cerca de 2.000 millones de personas padecen enfermedades musculoesqueléticas. Entonces, es un problema que no parece que ha aumentado, de hecho, en los últimos años. Eh, luego, otra estadística que motiva el uso de gemelos digitales y, digamos, métodos novedosos en cuanto a imagenología es una reducción del 40% reportada por Chen y colegas en 2025, una reducción del 40% en el tiempo de intervenciones quirúrgicas acetabulares. Todo esto haciendo una simulación y digamos, un planeamiento prequirúrgico apoyado en simulaciones, lo cual muestra el potencial de eh, un approach híbrido, ¿no? In silico. In silico quiere decir en silicio que usamos el computador con simulaciones y bueno, en vivo, en este caso con la parte clínica. Y para terminar, digamos, con estadísticas, me encontré esta estadística de una tesis del año pasado de Corredor y colegas que especifica que el 98% de estudiantes de medicina de la Universidad de Antioquia percibían eh, los métodos numéricos y la simulación como una herramienta muy poderosa para afianzar ciertos conceptos en medicina. Listo, entonces lo que quiero hacerles, mostrarles en esta parte es que cuando la necesidad clínica se cruza con una capacidad computacional o con el potencial de hacer ciertas cosas, pues aparecen herramientas como el modelado basado en imágenes y el gemelo digital. Antes que de empezar con el gemelo digital, me gustaría pues empezar con unas em, cuotas, unas frases famosas que me he encontrado en los últimos años, que me parece que capturan muy bien lo que es el modelamiento matemático. La primera es por George Box, un estadístico inglés, que dijo, esencialmente todos los modelos están mal, pero algunos son útiles, lo cual me define un principio fundamental del modelamiento matemático, como muchos de ustedes sabrán, qué suposiciones debo hacer y si para el objetivo o el problema de investigación que yo defino, este modelo pues es suficientemente acertado, ¿no? No hay un modelo perfecto. Em, Luego está esta cita por Marguerite Lear, una matemática americana, em, dice que solo se pueden dar respuestas a preguntas bien delimitadas y precisas, planteadas dentro de un contexto claro y cuidadosamente elaborado. Eso tiene mucho que ver también con las suposiciones, el tipo de modelo que voy a aplicar y con la incertidumbre de mi modelo. Am, lo cual me parece que es muy interesante para nosotros como los que trabajamos en modelación matemática aplicada a algún campo. Y finalmente, esta frase por Henri Poincaré
tiene mucho que ver con quien trabaja, por ejemplo, con elementos finitos, me pareció. Dice, una geometría no puede ser más verdadera que otra, solo puede ser más conveniente, ya que cuando nosotros representamos un dominio o algo que queremos modelar, siempre va a haber una incertidumbre estamos sujetos a cierta precisión en nuestros métodos para representar esta geometría. Entonces ya se ve un poquito más el tema matemático. Por ejemplo, en finitos, el tema de definir una malla que representa un dominio, en fin. Bueno, entonces para llegar al concepto de gemelo digital, voy a empezar introduciendo primero un modelo digital, y de ahí llegaremos al gemelo digital. ¿Por qué me parece importante hacer este énfasis? Porque recientemente un estudio por Viceconti y colegas especificó que básicamente 12% de unos artículos que incluyeron en la revisión de datos en un review cumplen con los criterios para ser gemelo digital, a pesar de que decían que era un gemelo digital. ¿Listo? Y pocos cumplen con, digamos, normas tales como las VVUQ o de verificación, validación y cuantificación de incertidumbre, que son las normas que especifica ASME, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, pues que busca dar más credibilidad a la modelación matemática. ¿Listo? Nos vamos a empezar con el modelo digital, que básicamente es una representación computacional genérica de un fenómeno. Entonces, usualmente yo tengo un fenómeno, este fenómeno lo modelo mediante, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales y uso un método para resolver esas ecuaciones. Ahora, aquí la geometría que estoy usando para resolver este problema, en este caso particular, un problema de remodelación ósea en un fémur, una cabeza femoral, donde predecimos los patrones trabeculares bajo ciertas cargas mecánicas. En este caso es una representación genérica porque no usamos una geometría específica del paciente. ¿Listo? Ya les voy a hablar un poquito más de este problema acá, solamente lo estoy introduciendo. Y luego tenemos el modelo personalizado, o básicamente un modelo con geometría específica del paciente. En este caso, hicimos unas simulaciones sobre unas tomografías de un ratón C57 Black Six, muy usado en estudios científicos, para ver cómo cambiaba la forma de la placa de crecimiento, que es esta zona de cartílago, en respuesta a los patrones trabeculares. ¿Listo? También les hablaré un poquito más de esto. Pero entonces acá lo que quiero decirles es que ya usamos una geometría específica, ¿listo? Que ha sido segmentada en las tomografías. Luego tenemos el concepto de Digital Shadow. Aquí em, tengo dos espacios, el espacio digital y el espacio físico. Entonces, en el espacio digital ya tengo yo construido un modelo, ¿cierto? Ciertas suposiciones, ciertas limitaciones también, pero este modelo está siendo constantemente retroalimentado por el espacio físico, ¿listo? Entonces, mediante sensórica, IoT, este modelo es calibrado y me permite ver un avance en tiempo real, ¿listo? Ahora, el siguiente concepto es el de gemelo digital, que es la parte central de esta diapositiva. Y lo que me permite ver esto es cómo, eh, si yo retroalimento a la vez el sistema físico, tengo un sistema que me permite tener no solamente una representación, digamos, prospectiva, sino que puedo yo evaluar diferentes tratamientos, por ejemplo, en la parte médica. Ya les mostraré algunos ejemplos. Y bueno, este concepto no es nuevo. De hecho, empezó a usarse en manufactura, digamos, en la parte mecánica, para tener gemelos digitales de procesos de manufactura. ¿Listo? Em, y esto, aquí quiero hacer un énfasis, algo que le da más potencia a ese tipo de approach, es que todo esto está en línea con una tendencia que es la tendencia a las tres Rs, que quiere decir reemplazar, reducir y refinar. Son, digamos, guías actualmente que son muy importantes para hacer experimentos en vivo. Entonces, reemplazar se refiere a cualquier experimento que yo pueda hacer sobre un animal en una simulación in silico, pues la idea es hacer este paso, ¿sí? Lo que yo pueda, en cuanto menos animales, pues yo pueda incluir en mi experimento, o sea, tengo que asegurarme que sean los mínimos necesarios.
Si puedo usar simulaciones, por ejemplo, para reemplazar unos, pues hacerlo. Reducir, reducir la cantidad de animales que yo implemente en mi experimento. Y refinar tiene que ver con disminuir la cantidad de dolor a la cual someto yo a estos animales, ¿sí? De hecho, esta es una de las razones por la cual me parece tan bonito el trabajo in silico, que para mí es muy importante para llegar a un punto en que no necesitemos experimentación animal. O si bien es un poco idealista esto, al menos reducirlo a lo mínimo posible. Entonces, empezaré con un caso de estudio, el primero, tiene que ver con el remodelamiento óseo y el crecimiento endocondral. Aquí hay una pequeña animación que muestra el remodelamiento óseo. Es una animación hecha por la NASA, donde ustedes ven osteoblastos, estas células grandes que están acá, eh, rojas, que lo que van a hacer es depositar, o sea, rojas en la animación, lo que van a hacer es depositar matriz ósea, osteoclastos, que pueden ver acá, que lo que hacen es remover matriz ósea, y hay otro actor en este proceso que son los ostocitos. Y los ostocitos van a actuar como orquestadores eh, que regulan la formación y resorción de hueso. ¿Listo? Y este proceso de formación y resorción lo hacen en función de estímulos biológicos y mecánicos. Biológicos como por ejemplo la presencia de la hormona paratiroidea, vitamina D3, hormonas sexuales, hormonas de crecimiento, entre otros, que no voy a entrar muy en detalle acá, para no quedarme mucho tiempo acá. Y también estímulos mecánicos, que es, digamos, la parte en la que yo me he enfocado desde la maestría un poco, donde se conoce como la teoría del mecanostato, donde diferentes estímulos mecánicos pueden regular la formación y resorción de hueso. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué la NASA está estudiando esto? De hecho, desde hace muchos años se ha estudiado que los astronautas pierden masa ósea en ambientes de microgravedad, además de masa muscular. Eh, y pues bueno, desde mucho antes, desde inicios del siglo XX, un científico que se llamaba Wolf, August Wolf, alemán, él encontró que hay ciertos patrones trabeculares. Si ustedes toman un fémur, por ejemplo, hacen una sección, un corte sagital, ven que hay ciertos patrones, es como si fuera una grúa, tal cual, donde las trabéculas es como si fueran estructuras tipo troz o cerchas, las mismas que usamos para modelar edificios. Hay una orientación preferencial de estas trabéculas. Entonces ya les hablaré un poquito más de eso. Y por otro lado, tenemos el crecimiento endocondral, que es el proceso mediante los cuales los huesos largos incrementan su longitud, por ejemplo, en el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, y este proceso ocurre en una zona conocida como la placa de crecimiento. Aquí en esta parte me voy a enfocar en la parte postnatal, ¿listo? Esta parte, este proceso ocurre en la placa de crecimiento, que es una zona que tiene una organización jerárquica y es muy sensible también al estímulo, a los estímulos biológicos y mecánicos, a los cuales yo me enfoqué más. Entonces hay otro principio que es el principio de Heuter-Boltzmann, que estipula que hay un rango de estimulación mecánica, particularmente de compresión, sobre la cual el crecimiento no se va a ver afectado. Pero por fuera de estos rangos, el crecimiento se va a ver atrofiado. Entonces, ausencia de carga o demasiada carga pueden atrofiar el crecimiento. ¿Listo? Y la motivación para estudiar esto, pues, yace en, en diferentes patologías, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, la condroplasia, la enfermedad de Calvé-Perthes disease. Esto tiene que ver con un problema de necrosis en la zona de la placa de crecimiento, al igual que en la enfermedad de Gaucher, es una enfermedad enzimática. La condroplasia es una enfermedad genética. Y las fracturas de Salter-Harris son fracturas que afectan la placa de crecimiento, y pues que son muy importantes desde un punto de vista clínico de tratamiento, ya que si hay una mala fusión, pues puede haber un problema de imparidad de miembros. Esto, un miembro más largo que otro. Y bueno, también está el desplazamiento de la cabeza epifisiaria, que pueden ver acá. La enfermedad de Sever, que son enfermedades que afectan ya, digamos, huesos un poco más trabeculares como el fémur o el calcáneo. Entonces, esto es como una introducción al tema de los modelos digitales que les mostré inicialmente. Aquí estamos usando un acercamiento, usamos
un modelamiento de un problema elástico, ¿listo? En el cual usamos el método de elementos finitos, ¿sí? Algunos yo sé que ya están familiarizados con él. Para los que no, pues es simplemente un método de resolver ecuaciones diferenciales. Y en este caso, son esas ecuaciones diferenciales nos van a decir cómo se comporta elásticamente un sólido, ¿listo? Entonces, este es un proceso que va a ser para ese primer trabajo que hicimos. Es un trabajo iterativo en el cual definimos un estímulo. En este caso va a ser la energía de formación. Y la energía de formación en un punto de mi sólido va a definir si la densidad ósea va a aumentar o va a disminuir, ¿listo? Y a medida que avanza esas iteraciones, pues va a haber una actualización del módulo elástico siguiendo esta ley de potencia. Nosotros entonces este problema empezamos a trabajar con unos modelos de escritorio, unos benchmark o test de escritorio, que son más o menos como modelos de escritorio o de juguete, para evaluar diferentes hipótesis. Y luego pasamos a un modelo, en este caso un fémur, y el objetivo de esto era predecir los principales grupos trabeculares en el fémur. Entonces, como les decía, el fémur es una estructura viva que está bajo constante cambio y que se optimiza estructuralmente. De hecho, estos algoritmos que les estoy mostrando se usan mucho en un campo de la mecánica que es optimización topológica. ¿Listo? Entonces, este primer trabajo que hicimos era eso, bajo ciertas condiciones de, de carga, que pueden ser las de bidepestación o el gesto de marcha, pues cómo se generan estos grupos trabeculares. ¿Listo? Nosotros entonces, como les decía, empezamos con modelos de juguete, que eso es clásico en el tema de modelación matemática, para probar diferentes hipótesis, calibrar algunos parámetros. Y aquí lo que ustedes están viendo es eh, una simplificación de un hueso largo. Tengo en el centro la placa de crecimiento, es una zona cartilaginosa, casi incompresible, y tenemos aquí en rojo el hueso trabecular. Recuerden que hay dos tipos de hueso cortical, que es más denso, y hueso trabecular, que es como si fueran pequeñas vigas. De hecho, trabecula significa pequeña viga en latín. Entonces estamos simulando cómo se forman esos patrones trabeculares con una carga, en este caso una carga triangular distribuida. ¿Listo? Y bueno, aquí analizamos, por eso digamos es interesante trabajar con este tipo de modelos de juguete, yo les llamo, para ver el efecto, por ejemplo, del grosor de la placa de crecimiento, esta zona de cartílago, en los patrones trabeculares. Aquí pueden ver la animación en tiempo real, cómo van cambiando, por ejemplo, los esfuerzos hidrostáticos, los octaedéricos cortantes y el índice histogénico, que es una particularidad de este trabajo. Se ha encontrado en la literatura que el esfuerzo hidrostático promueve la aparición de cartílago, mientras que los esfuerzos cortantes promueven la osificación. ¿Listo? Entonces esta simulación captura este principio. ¿Listo? Aquí pueden ver también desde un punto de vista más mecánico, aquí podemos jugar con casos hipotéticos. ¿Qué pasa con un caso en que hay cortante puro? Pueden ver aquí una adaptación, pueden ver también acá la respuesta a la placa de crecimiento y pueden ver también un caso de tracción pura, cómo se optimiza la estructura. ¿Listo? Es interesante analizar este tipo de estructuras para temas de diseño bioinspirado. ¿Listo? Ya lo han hecho. Es un tema que se trabaja bastante, un tema activo en investigación. Y aquí ya vamos, como les comentaba, a un modelo específico del paciente. Este es un modelo de una meseta tibial de un ratón C57 Black Six, en el cual implementamos pues el algoritmo que me predice cómo se van a formar las trabéculas, también cómo va a reaccionar, cómo debido a la carga localizada de esas trabéculas, cómo cambia la forma de la placa de crecimiento y además el crecimiento total. ¿Sí? Por encima de esta línea verde, pues tengo crecimiento. ¿Listo? Entonces ya es un modelo un poco más específico, desde un punto de vista de la geometría, por lo menos. Otro caso de aplicación es el caso de la displasia de cadera, en el cual estudiamos una situación en la cual la carga en la cabeza femoral no es radial. Entonces, como consecuencia de esto, al implementar el algoritmo que propusimos, pues hay una deformidad típica en el caso de displasia, que es como una cabeza en forma de hongo, ¿listo? Para el fémur, que es muy típica. Hoy en día no tanto en humanos, porque es tratada desde una temprana edad, pero sí es muy común en perros. Si ustedes ven un caso de displasia en perros, son cabezas femorales que tienen forma de hongo, ¿listo?
Entonces eso tiene que ver con la transmisión de carga y la forma de la placa de crecimiento. Ups. Entonces, hasta acá les voy a hacer un resumen del flujo de trabajo que uno tiene en cuenta para este tipo de modelos. Es primero, pues entender el fenómeno biológico desde un punto de vista de sus variables, ¿sí? En este caso, para el crecimiento endocontral, como les dije, hay variables mecánicas y biológicas. Hay modelos, por ejemplo, de difusión que me representan como eh, el Indian Hedgehog o la hormona paratiroidea se difunden a lo largo de este dominio y pues eso va a tener una respuesta mecánica también. Entonces, todo esto me va eh, a dar un set de ecuaciones diferenciales, ¿listo? Como les comentaba, pues uno de los, dependiendo del tipo de problema, yo puedo usar elementos finitos, volúmenes finitos, métodos espectrales, diferencias finitas. Ahí tengo un montón de métodos. Uno muy utilizado es el método de elementos finitos porque me permite ver fácilmente en un dominio cómo la variable de interés, cómo se comporta, ¿listo? En mi geometría. Además de eso, tiene que ver también con las suposiciones que hago, qué tipo de modelo voy a usar. Si es un modelo lineal elástico, que se justifica, por ejemplo, cuando hay pequeñas deformaciones, un modelo poroelástico, ¿sí? Cuando quiero ver cómo se comporta el flujo intersticial en el cartílago, ¿sí? Que el cartílago es como si fuera un tejido poroso, ¿listo? Además de eso, tengo otras leyes, por ejemplo, modelos viscoelásticos, si quiero analizar disipación, hiperelásticos, si son grandes deformaciones, en fin, o problemas de difusión, ¿listo? Entonces hay una base matemática fuerte acá. Luego está la parte del dominio de la geometría. Aquí en este caso, para esos trabajos que les mostré inicialmente, usé Slicer 3D, la interfaz gráfica inicialmente para hacer estas segmentaciones, pero ya hoy en día hay métodos que se han hecho muy comunes para segmentar de forma automática usando inteligencia artificial, como MedSam, por ejemplo, o Total Segmentator, que son eh, repositorios que han publicado y pues facilitan mucho este trabajo de segmentación, ¿listo? Ha cambiado un poco el trabajo de que antes uno se iba en la tomografía, ¿cierto? Que es una colección de rayos X de muchas imágenes. Antes uno se iba imagen por imagen haciendo capas y segmentando qué es lo que le interesaba, pues ya no, ya es un poco más fácil implementar una IA y hacer esto automáticamente. Luego está la parte de discretización, tiene que ver qué tipo de modelo o qué tipo de elemento voy a usar yo para representar esta geometría, si es un elemento lineal, cuadrático, tiene que ver con la precisión que yo quiero, ¿listo? Y este problema lo voy a solucionar con un solver. Hay diferentes softwares, hay unos que son comerciales como Abacus, Ansys, Altair, y otros que son libres como por ejemplo Phoenix, que tienen pues unas ventajas unos sobre otros, pero en general pues cumplen la misma función. Luego está la parte de visualización. Tenemos muchos de los resultados que les mostré y les mostraré son en Paraview, es un visualizador muy común. Y para el análisis de trabecular del hueso, usé BoneJ, que es un software que implementó Michael Dubé y Sandra Scheffelbein, unos investigadores en Northeastern University, muy usado para analizar, digamos, estructuras trabeculares. Aquí también quiero hacer un paréntesis. El desarrollador de este software es veterinario, sin embargo desarrolló, digamos, toda la interfaz y el software como tal, lo cual pues es una invitación también a quienes son de disciplinas como odontología, veterinaria, a los médicos, eh, pues involucrarse, digamos, en este tipo de herramientas eh, para trabajar de primera mano el tema de modelación matemática. Y luego está la parte que no puede faltar en cualquier modelamiento matemático, es la parte de validación. ¿Listo? En este caso, para muchas simulaciones que les mostré, la simulación fue en base a imágenes radiográficas. ¿Listo? Unas simulaciones más que todo cualitativas y mediante parámetros que hallamos luego de forma cuantitativa. ¿Listo? Entonces, aquí se muestra un poco el pipeline que usamos, el flujo de trabajo. Donde primero una segmentación de unas tomografías que primero, pues, en el caso de humanos tienen que ser anonimizadas. em, y luego hay un proceso técnico, digamos, de seleccionar cuál es el dominio que me interesa. Para la investigación que les mostré inicialmente, pues me interesaba segmentar la placa de crecimiento.
que pueden ver aquí en una resonancia magnética. A eso también me lleva al punto que yo puedo usar hay diferentes métodos de imagenología para hacer segmentaciones. Yo puedo usar tomografías, que de nuevo es una colección de imágenes radiográficas, resonancia magnética, puedo usar ultrasonido, puedo usar, hay una que vi recientemente que es FIB, es Focused Ion Beam Microscopy, y es a una escala micro y nanométrica. Me da la capacidad de tener resoluciones muy buenas y hacer simulaciones, digamos, en esta escala. Entonces, bueno, como les comentaba, segmentamos la placa de crecimiento. En esta placa de crecimiento lo que encontramos es que los puentes de dosificación ocurren en la parte periférica, donde son los esfuerzos cortantes más altos. ¿Listo? Y eso nos permitía como estimar la evolución de la forma de la placa de crecimiento. ¿Listo? Entonces, este fue los primeros trabajos que publicamos al respecto. Tiene que ver con la forma de la placa y los patrones trabeculares, cómo están correlacionados. ¿Listo? Esto puede ser de importancia para ciertas patologías como las que le mencioné inicialmente, o por ejemplo para problemas de crecimiento dirigido. ¿Listo? Am, entonces, bueno, pero hasta este momento es un modelo digital, ¿listo? No es tan específico. Aquí pues presento un resumen de este flujo de trabajo. Digamos que puede ser aplicado a diferentes disciplinas, por ejemplo, en odontología se utiliza muchísimo hoy en día, a partir de las tomografías, hacer el planeamiento quirúrgico, hacer simulaciones sobre, por ejemplo, el efecto de la ortodoncia, estimar tiempos de ortodoncia, tiempos de encendido ontológico, que es el proceso de encendido. Es un proceso en el cual yo hago daño en el hueso periodontal y puedo de pronto tener tiempos más rápidos de desplazamiento de los dientes. Digamos, para segmentación de tumores, como les decía, ya esto se hace no tan manual, sino de forma automática. Y ese estudio por Núñez Iglesias es el estudio que les comentaba que usaba el FIP para segmentar en escala micro y nano. ¿Listo? Em, y bueno, esos son algunos de los repositorios que se usan actualmente para segmentar y reconstruir de forma automática, MedSam y Total Segmentator. Entonces, hasta aquí vamos en la parte de segmentación y reconstrucción 3D. ¿Listo? Ahora en la parte del mallado, pues tiene que ver con qué tipo de elemento voy a escoger, qué tipo de modelo, ¿listo? Ya en cuanto a las propiedades, si va a ser un modelo lineal, poroelástico o viscoelástico, y sí, eso depende del modelo que estoy tratando. Y de nuevo, volviendo al inicio, las limitaciones y las oposiciones que yo hago con mi modelo. Luego en la parte de cargas y condiciones de contorno de frontera y la simulación, aquí pueden ver también una parte del trabajo inicial que les mostré, esta vez no en el fémur, sino en el calcáneo, donde se evalúan diferentes condiciones de la marcha. ¿Listo? Aquí tenemos diferentes condiciones de contorno en diferentes casos y cada caso me genera unos patrones trabeculares diferentes, ¿listo? Lo que hicimos ver fue qué pasa en la enfermedad severa, que es una enfermedad que afecta la placa de crecimiento acá, en esa zona del cartílago, cómo pueden estar cambiando los patrones trabeculares, ¿listo? Y lo que encontramos fue que los patrones trabeculares cambian de tal forma que se da una adaptación a los esfuerzos cortantes, ¿listo? Es como si el cuerpo se preparara para que el cuerpo no falle, perdón, o que este hueso no falle por esfuerzos cortantes altos en este punto. Aquí, bueno, es ese trabajo ya más reciente, en temas de validación, digamos que son trabajos notables. Esta noticia, este artículo salió en las noticias, es un artículo en Nature de el modelo in silico eh, mejor validado, digamos, para la división de una célula, ¿listo? Donde se tienen en cuenta la maquinaria de degradación del ARN, los transportadores de azúcar, en fin, diferentes partes de la célula, el citoplasma, las vacuolas, en fin, muchas cosas, lo cual pues nos va acercando un poquito más al concepto de gemelo digital. Y finalmente este artículo, por Sakata y Colix, lo que hace es investigar la taquicardia auricular iatrogénica, que básicamente estudia las arritmias secundarias que pueden surgir alrededor de diferentes lesiones.
Aquí ellos reconstruyeron una geometría a partir de resonancias magnéticas y hay unos rotores acá que les llaman que son estructuras que tienden a generar arritmias por imbalances en la transmisión del estímulo eléctrico. Y con este gemelo digital lo que están haciendo es ver qué rotores vale la pena remover y cuáles no. ¿Listo? En este caso de la taquicardia auricular. Aquí hay otro modelo que se va acercando a la parte del eh, gemelo digital en el sentido que tomamos una geometría más específica, ¿listo? Del dominio. En este caso estamos haciendo una simulación multiescala de una sección histológica de cartílago, de la placa de crecimiento. Entonces, esta simulación sigue el acercamiento eh, fe al cuadrado, que relaciona lo que pasa en la escala micro con lo que pasa en la escala macro. ¿Listo? Y lo que encontramos es que en la parte inferior de la placa de crecimiento, que es la parte hipertrófica, el índice osteogénico es mayor. ¿Listo? Entonces, esto puede ser visto como am, un antecedente al proceso de osificación. ¿Listo? Aquí hay otro modelo que combina no solamente la parte mecánica que les mostré inicialmente, sino que incluye un set de ecuaciones diferenciales que me representa cómo cambia la población de osteoblastos, osteoclastos y ostocitos. ¿Listo? Entonces, al combinar esto en nuestro ciclo iterativo, lo que se presenta, básicamente lo que nos permite tener es los patrones trabeculares, ¿sí? Pero también la población de esas células en cada BMU, en cada sitio de remodelación. Y pues tener en cuenta que estos ciclos de remodelación sean de forma asíncrona, ¿sí? Entonces aquí estamos eh, combinando dos físicas, digamos, un análisis multifísico, una parte que es de modelamiento poblacional y otra parte que es de modelamiento mecánico, únicamente. ¿Listo? Esto puede ser útil, por ejemplo, para analizar el efecto de diferentes fármacos en el caso de osteoporosis. ¿Listo? Pero pues, bueno, es otro artículo diferente. Eso fue al final del máster. Entonces, aquí pueden ver un resumen del flujo que tomé, digamos, para la mayoría de estudios que hice en el doctorado. Primero, hacer un estudio de diferentes escenarios clínicos, ¿cierto? Siguiendo una metodología específica, digamos, en este caso la prisma. Luego, plantear un modelo de elementos finitos adaptativo que me incluyera variables de interés. Y luego, la parte in vitro, que ya les hablaré en un momento, es la que incluye eh, esa parte de validación. Le hicimos unas simulaciones in silico, ahora queremos ver las células, cómo se comportan. ¿Listo? Y pues para esto usamos una línea celular, la ATDC5, que es, ya les hablaré un poquito más, pero es una línea muy usada en el estudio del crecimiento endocondral. ¿Listo? Y luego la parte de validación, simplemente para ver que lo que hicimos efectivamente, qué incertidumbre hay y qué tan acertados y qué tan confiable es el modelo que desarrollamos. Ahora voy a presentar rápidamente un trabajo en proceso, que es el caso 2. Es un gemelo digital para el desarrollo de andamios pirolíticos, esto para el desarrollo de scaffolds, que se usan mucho en regeneración ósea. Ahora, los scaffolds de carbono son deseables en temas de ingeniería de tejidos debido a su biocompatibilidad, la conductividad eléctrica. También, esa es una de las razones por la cual planteamos este gemelo digital, es que eh, hay una forma de hacerlos por impresión 3D, por Digital Light Processing, DLP, en la cual a partir de una geometría de dimensiones más grandes, yo puedo pasarlo por un proceso de pirólisis y em, este proceso me va a permitir tener una geometría solamente de carbono más pequeña y conservar las dimensiones. ¿Listo? Además de eso, estos scaffolds son opacos y me permiten tener un buen contraste cuando yo tengo células, por ejemplo, osteoblastos, y quiero comparar mineralización con estos scaffolds. Entonces, este vendría siendo el espacio físico de mi gemelo digital, y de otro lado tengo el espacio digital, donde tengo un modelo que he desarrollado previamente, y también algo que me relaciona todas las variables del proceso de manufactura. ¿Listo? Todos estos datos se van a recolectar y lo vamos a usar para crear andamios.
Y pues bueno, aquí hay varias consideraciones en cuanto a la segmentación, la reconstrucción, el tipo de elemento a usar. En este caso, como son andamios, vamos a usar un tipo de elemento particular, elemento tipo frame, uno del mismo que usamos para analizar pórticos en estructuras. Y además de eso, usar un modelo multifísico y multiescala. Multiescala como el que les mostré anteriormente, y multifísico porque involucramos el flujo intersticial con variables mecánicas, ¿sí? Cómo se deforma el, el scaffold, ¿listo? Y luego pues hay una parte de integración y validación, ¿cierto? Donde analizamos la sensibilidad de este modelo y vemos hasta qué punto podemos predecir en un tiempo el comportamiento de esos scaffolds. ¿Listo? Esto va a ser parte de un proceso, de un trabajo en proceso que estamos formulando en España. Y pues bueno, es un trabajo muy interdisciplinar. Aquí menciono pues una pregunta muy esencial. ¿El modelo corre? Y si no, ¿es creíble para el uso previsto? ASME, la Asociación Mecánica de Ingenieros Mecánicos, postuló una serie de guías para la verificación, la validación y la cuantificación de incertidumbre. ¿Listo? Esto, en el marco de la FDA, tiene que ver con esta matriz de riesgo. Me interesa que cuando hay un riesgo muy alto, pues haya máxima evidencia de la verificación, la validación y la cuantificación de incertidumbre. ¿Listo? Entonces aquí el mensaje es que sin validación el gemelo digital es una metáfora, ¿sí? En cambio, con validación, pues puede convertirse en una infraestructura clínica. Aquí muestro rápidamente, me pasa un poco el tiempo, em, usamos, esa es la línea celular que usamos, la línea TDC5, que es una línea de tetracarcinoma que usamos para ver el efecto de la carga mecánica en los procesos de mineralización y de formación de cartílago, ¿sí? Que fue lo que hicimos desde un punto de vista eh, de simulación anteriormente. Entonces, aquí planteamos este chip, ¿sí? En PDMS, polidimetilsiloxano. Imagínense una membrana separada por dos cámaras simétricas, en la cual de un lado de la membrana voy a sembrar células y del otro lado controlo la presión. Obviamente esta membrana tiene un coating de colágeno, tengo que mantener las condiciones del flujo adecuado para estas células y digamos el medio de cultivo adecuado. Y también todas las variables mecánicas deben ser adecuadas. No puedo colocar presiones muy altas. En fin, aquí pueden ver que nos apoyamos en simulaciones para la caracterización del dispositivo y usamos una técnica novedosa para este enfoque y es la eh, tomografía por coherencia óptica, que es básicamente este dispositivo que funciona mediante la interferencia de Michelson, donde tengo yo unas de referencia y unas que va infrarrojo que va a ser refractado en mi muestra y lo voy a comparar con el haz de referencia. Y esta información, esta señal de comparación me va a dar información de lo que hay en la muestra. Eso se usa mucho en oftalmología. Entonces lo que hicimos fue hacer análisis de nuestro chip con esto en tiempo real. Aquí pueden ver un video corto donde podemos ver en la parte superior están sembradas las células. Miren la escala, esta membrana es de 100 micrómetros de espesor y en la parte de abajo controlo la presión que va a someter las células a un estímulo mecánico. Entonces, este fue un acercamiento. Luego también hicimos pruebas en bioreactores especiales, diseñamos otros reactores, otro trabajo, con estímulos dinámicos, mecánicos, ¿listo? Y lo que se encontró fue que a mayor estímulo mecánico hay mayor mineralización, ¿listo? Y en cambio la formación de cartílago no se veía afectada por ese tipo de estimulación. Para esto usamos ImageJ, ¿sí? Para analizar todas nuestras imágenes del microscopio de fase, para automatizar un poco esta tarea. ¿Listo? Aquí pueden ver un resumen de los controles y la estimulación, donde hay una mineralización más uniforme, a pesar de que no se forman estos nódulos. ¿Listo? Aquí otro ejemplo de el OCT para analizar scaffolds. En este caso, queríamos ver cómo, si la resolución de este equipo nos daba para capturar grupos de células. Y la verdad fue que encontramos sí grupos de células. De pronto una sola célula no alcanzaba para este ambiente en 3D, que pues cambia bastante respecto al 2D, en cuanto a que el ambiente mecánico cambia bastante. Y pues encontramos algunas cosas interesantes, como por ejemplo las fuerzas de contracción que causan las células,
hacen diferentes cúmulos o organoides que se pueden apreciar en las imágenes que obtuvimos. Bueno, entonces aquí quisiera hacer darles unos mensajes para llevar. Y lo primero es que la construcción de un gemelo digital es gradual. Primero hay que empezar por un modelo que incluye las ecuaciones constitutivas del modelo. ¿Listo? Luego hago análisis yo sobre geometrías específicas, ¿cierto? De un paciente, por ejemplo. Y luego el siguiente paso es retroalimentar el espacio digital con el espacio físico. ¿Listo? Y finalmente, para hacer las cosas de tal manera que sean creíbles, ¿listo? Tanto para la parte clínica, para la industria, la invitación es asumir estándares como los de la FDA, los de ASME, como este que está acá, eh, para presentar esa parte, ese proceso de validación, ¿listo? Y finalmente, eso es como una notación que en la próxima década se primará a quienes combinen imágenes, modelado, experimentación y un diálogo clínico. Digamos que esta parte aquí es crítica, que la parte clínica gane confianza en estos modelos y que les sirvan de herramienta para tomar decisiones. Entonces, bueno, en la parte de las normas de ASME, pues están esos tres pasos de verificación, validación y de confianza, de incertidumbre. Por ejemplo, en verificación podemos hablar de si mi malla es adecuada, temas de métodos numéricos, ¿sí? De matemáticas, digamos. En la parte de validación es si efectivamente el modelo que escogí es correcto. Si yo comparo con los datos experimentales y tengo cosas que tienen sentido. Y finalmente la parte de incertidumbre y verificación y validación tiene que ver con la propagación de incertidumbres, básicamente. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas veces uno se puede plantear la pregunta, ¿por qué cambian los resultados cuando cambian las decisiones de modelado? Eso se puede apreciar desde diferentes ópticas, ¿no? La geometría es crítica, las decisiones que yo hago en cuanto a resolución, para representar mi dominio, no es lo mismo hacer un análisis en una tomografía que en una microtomografía, ¿cierto? La resolución es completamente diferente. Y bueno, decisiones del tema de modelado que ya les hablé antes. Entonces aquí, para terminar ya, eh, ¿cuáles son las condiciones mínimas de un gemelo digital? La primera es la personalización, ¿cierto? Que el modelo esté adaptado a un paciente o un sistema específico. Segundo, la actualización dinámica, que haya datos nuevos, tiene que haber un tiempo de respuesta entre el espacio físico y el espacio digital y una retroalimentación, ¿listo? La capacidad predictiva y obviamente que haya un valor para la decisión, ¿no? Que es lo más importante para la parte clínica y pues es lo que siempre se ha buscado, ¿no? En ese tipo de ejercicios interdisciplinarios. Y pues bueno, la parte de la validación que nunca debe faltar. ¿Listo? Aquí simplemente voy a mencionar las fronteras de investigación, temas activos que ustedes de pronto, investigadores que están en este momento en el grupo, de pronto traen algunos de estos temas, o de pronto tienen la posibilidad de hacerlo, pues es una invitación. El tema de modelos fundacionales para segmentación, como MedSam, eh, ya esto es casi que la norma, segmentar em, de forma automática, ¿cierto? Con nuestros acercamientos y hacer un pipeline de simulación. Entonces, usar MedSam, por ejemplo, y acoplar eso a un modelo de finitos eh, y pues automatizar este proceso. Luego tengo las Physics Informed Neural Networks, que son redes neuronales informadas de física, de un proceso físico, que están usando mucho para, en lugar de yo resolver las ecuaciones diferenciales, lo puedo hacer de forma más rápida y óptima con una red neuronal. ¿Listo? Es un tema también que se trabaja bastante. Y me parece muy interesante la convergencia del gemelo digital y el organ on chip, ¿sí? Cómo puedo yo optimizar estos procesos a diferentes escalas. Y en un laboratorio, pues esto es bastante deseable, ya que me disminuye la cantidad de pruebas que debo hacer. Finalmente, ventanas regulatorias, de pronto para la gente que está en el área de derecho, el tema de patentes, todos estos guidelines que vinculan el modelamiento matemático y la parte clínica ya están siendo regularizados por la FDA.
¿listo? Y otras instituciones. Y finalmente en la parte de credibilidad, hay bastantes estudios que se hacen en este momento para evaluar eh, la implementación, la posible implementación de un modelo y eventualmente para acelerar el, el time to market de diferentes dispositivos médicos. ¿Listo? Entonces esta parte también es importante, la de las regulaciones. Listo, aquí pueden ver un poco las referencias. No sé si tengan preguntas. Qué pena que me extendí un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esta gran conferencia sobre todos estos desarrollos en el área de la biomecánica. Invitamos entonces a las personas, si tienen alguna pregunta, que puedan levantar la mano virtual de Zoom y le damos la palabra para que puedan hacerla en vivo o escribirla por el chat para resolverla. Bueno, y quiero aprovechar mientras se animan a hacer preguntas. Queremos invitarlos pues a dos eventos que tenemos de parte del Departamento de Ingeniería Biomédica de los Andes para que puedan participar. Digamos que estos eventos son muy de pronto relacionados también a esta conferencia y esperamos pues que nos puedan acompañar y que lo tengan. Este es un curso de escuela verano que vamos a tener del 7 al 17 de julio, que es sobre evaluación biomecánica del rendimiento en ciclismo y running. Esto es un curso de escuela de verano. Acá encuentran las fechas, encuentran los profesores que vamos a tener invitados internacionalmente. Si están interesados, pueden escanear este código QR en donde encontrarán más información. Listo. Y también tenemos otro evento que puede ser de su interés si ustedes están en el sector salud, si están en el sector médico, si están en el sector pues biomédico. Tenemos este evento que es el próximo 7 de mayo. Es un evento que estamos organizando junto a Fulbright, junto a la Universidad Johns Hopkins, la Fundación Santa Fe, en donde se van a hablar temas de todo lo que se está haciendo en torno a la inteligencia artificial tanto en Colombia como internacionalmente en temas de salud. Entonces, en este código QR también van a encontrar la información. Este evento es totalmente gratis, va a ser en la Universidad de los Andes, así que si tienen la oportunidad, pues sería un gusto pues tenerlos en este evento. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien se ha animado a hacer alguna pregunta, si tienen dudas sobre la conferencia de Diego, sobre este tema. Listo, yo creo que no hay preguntas. Ah, perdón, si tenemos una pregunta, Diego. Y dice así, María Domínguez pregunta, ¿qué herramientas usas para hacer los, entre comillas, modelos de juguete que mencionaste? Vale. Bueno, básicamente el flujo que usé para esas simulaciones que les mostré inicialmente, que eran los cuadraditos, em, para enmallar usábamos Gmesh, también ANSYS a veces, que me gusta cómo hacer las mallas, y resolvíamos, exportábamos toda esa información a Abacus y resolvíamos eso con un solver de Abacus, solamente sin interfaz gráfica, solamente con un código propio en Fortran. Y ya va a llegar, ya va a llegar, por ejemplo, estos. Y la visualización es en Paraview, que me parece que después es código abierto y se presta mucho a, pues a uno personalizar cómo quiere ver las animaciones, tema de gráficos de colores, pero sin temas de visualización, Paraview. No sé si contesté tu pregunta, María. Listo. Por el momento no tiene que sí, gracias, dice María Domínguez. Vale, pues,
Listo, entonces, si no hay más preguntas, pues damos por terminado el seminario. Muchas gracias, Diego, por hacer parte de Seminarios y Bio. Esperamos pues tenerte en otra ocasión en el Departamento de Ingeniería Biomédica. Y muchas gracias también a las personas que se conectaron y que estuvieron muy atentos a este seminario. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Bueno, José, Diego. muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad y cualquier duda, estaré de pronto disponible por correo o como prefieran. Así es. Bueno, muchas gracias y Listo. nos vemos en una próxima ocasión. Buen día. Hasta luego, que estén bien.